La herramienta que te mostraré a continuación es realmente fuera de serie, tanto así que los videos que estás viendo hasta ahora, aunque parecieron reales, fueron creados a partir de esta simple imagen. Pero lo mejor es que esta magia puedes hacerlo gratis e ilimitadamente, al menos mientras la inteligencia artificial lo permita. Pero eso no es todo. Sorpréndete porque la IA agrega sonidos a los videos como esta. O esta otra. La herramienta es de China, es relativamente nueva, pero ha mejorado un montón desde sus inicios. Eso sí, tiene varios modelos de IA que no solo te permitirán crear videos ultra realistas, sino también generar animaciones a partir de textos o imágenes como esta. Y si aprendes algo nuevo, dale un me gusta al video. También me estarás diciendo que debo traerte más herramientas como estas. Como primer punto debes ingresar a la siguiente página web. La herramienta es hunyuantencent.com. Esta IA ha mejorado un montón a comparación de lo que era. Como mencioné, la herramienta tiene varios modelos. Estos modelos me explicaré poco a poco. También puedes observar que está en el idioma chino, así que observa bien todo lo que voy a hacer. El primer paso es ingresar. Para esto presionas en este botón. En el nuevo cuadro puedes acceder de diferentes formas, mediante esta opción, la siguiente y esta de aquí. Utilizaremos esta opción. En este casillero debes escribir tu correo. Recuerda que debe ser un correo existente y real, pero no necesariamente tu personal. En mi caso estoy utilizando el siguiente, mentoría artificial. Una vez escrito el correo, debes activar la siguiente opción. Activado, ahora lo que tienes que hacer es presionar en esta parte porque te enviará un código a tu correo. Presionas y te mostrará el siguiente aviso. Te está indicando que ya se envió un mensaje a tu correo. Debes retornar a tu correo. En esta parte te llegará un mensaje similar. Está en chino. Ingresas. Luego debes ubicar el siguiente código. Lo copias y retornas a la herramienta. En este casillero que está seleccionado, lo pegas. Ahora sí, y lo ejecuto. Y listo. De esta forma estás ingresando a la herramienta con tu nuevo usuario. Pero ahora agárrate porque te vas a sorprender lo que voy a hacer. Vamos a ingresar a todos sus modelos. Te mostraré cómo debes hacerlo. Para esto debes presionar en esta opción. En esta nueva ventana observarás todos sus modelos. Aquí es increíble. Tienes tanto de imágenes como también de videos. Pero no lo vas a entender en este momento. Así que lo voy a traducir al idioma español. Presiono el botón derecho y traducir al español. Ahora sí, comprenderás mejor lo que te quiero explicar. En esta parte nos indica que tiene 32 modelos, así que tienes bastantes herramientas para poder experimentar. Por ejemplo, aquí observas que son de imágenes, estilización de imágenes, entre otras opciones más, ampliación de imágenes, y todo esto es completamente gratis. Y por el momento lo puedes usar ilimitadamente. Avatar de IA universal, herramienta fotorretratos y así sucesivamente. Pero antes de empezar con los modelos de videos, te voy a explicar una herramienta de imagen. Créeme que te vas a sorprender de lo poderoso que es este modelo. Para esto seleccionaré esta opción, crear imágenes consistentes. Presionando en este botón se abrirá una nueva ventana. Recuerda que la herramienta es para generar imágenes consistentes. En el lado izquierdo tienes todos los parámetros u opciones. En esta parte de aquí debes cargar o subir la imagen. Por ejemplo, de esta imagen, cambiaré su ropa, su postura, entre otros aspectos que uno requiera. Para esto, lo único que tienes que hacer es presionar y arrastrar la imagen en la opción que te indiqué. En este momento está cargando. Cargado, ahora te diriges en la parte de arriba. Como primer punto es la dimensión o el tamaño de la imagen. Puedes cambiar por cualquiera de estas opciones. Para este ejemplo utilizaré el tamaño vertical. Luego debes ingresar el prompt. Esta parte sí es importante. Es decir, ¿qué es lo que quieres que haga la imagen? Ingresado el prompt, en este momento le estoy indicando que está conversando por celular, es decir, va a generar una imagen conversando ella por medio de su celular. Una vez ingresado el prompt, ahora presionas en este botón. Esperas en este lado a que termine de procesarlo. El tiempo de demora es relativamente rápido. Demorará unos 10 a 20 segundos aproximadamente. Y listo. En este momento ya lo generó.
Y esta es la imagen real y la nueva imagen generada. Definitivamente las dos imágenes son iguales. Ahora te muestro otras imágenes consistentes que acabo de generar. Por ejemplo, esta de aquí. Lo maximizó para que puedas verlo bien. Son similares, ¿verdad? No hay ninguna diferencia, salvo la opacidad de la toma. Y aquí hay otra. ¿Qué te parece? Está increíble. Esta herramienta es increíble. Como visualizaste, de esta forma puedes generar imágenes o personajes consistentes de una manera rápida, fácil y completamente gratis. Pero ahora retornamos a la generación de video. Para esto, nuevamente estando en la plataforma, encontrarás la siguiente opción, video. Todas estas opciones o modelos que estás observando son para generar videos. Mira la cantidad que hay. Cada una de ellas cumple una función distinta, a la vez tienen algunas diferencias en el momento en que se crean. Empezaré con el siguiente modelo para generar el video de manera general, es decir, a partir de un texto. Pero en esta parte observarás que el modelo es el mismo. Este es Vincent, pero de manera general, y este también es Vincent, pero de manera rápida. Creo que la diferencia es clara, es el tiempo de duración para generar el video. Pero también tiene otras diferencias como las características del mismo video. Pero eso te lo voy a dejar a ti para que lo compares. Para este ejemplo te mostraré cómo usar el modelo de generación rápida. Cargado la ventana, en esta parte de aquí debes ingresar el prompt. Tú mismo puedes crear el prompt, como también puedes apoyarte de una inteligencia artificial para que genere un prompt más potente. Para este ejemplo utilizaré otra IA, que en este caso será DeepSeek. Esta herramienta también es chino. Le escribí el siguiente texto, que cree un prompt para crear un video de los astronautas caminando en la luna. La otra parte es importante, debe ser máximo de 250 caracteres. Recuerda que la IA, para poder ingresar el prompt, te permite como máximo 256 caracteres. A la vez también puedes ingresar un prompt negativo. Y puedes utilizar a la IA para que genere ese prompt negativo. Pero eso lo veré terminado esta operación. A continuación, esta parte es importante. El prompt debe ser para el modelo de IA Hunyuan. ¿Esto qué quiere decir? Recuerda que existen diferentes modelos de inteligencia artificial y cada modelo responde con ciertas características de su prompt. Entonces es importante precisar el modelo. Una vez que lo tienes precisado, también solicitaré que lo traduzca al idioma inglés, ya que la IA ejecuta mejor con este idioma. Ahora sí, lo probamos. Una vez que tengo el resultado, entonces copio el prompt y lo pego. Ahora debo ingresar el prompt negativo. También le solicité a la IA que genere un prompt negativo del texto generado. Y nuevamente lo copio y lo pego. Ingresados los prompts, en la parte de abajo hay una opción muy importante. Lo voy a traducir al español para que puedas entenderlo mejor. Esta opción, habilitar o no el modo de director. Esta opción te permite crear el video estilo cine, si lo pones sí, o un modo normal, si le pones no. Como quiero un video estilo cine, lo pondré que sí. Y por último, solo tienes que seleccionar el tamaño del video. Estas son las opciones para generar. Lo dejaré en esta opción y luego en general ahora. Después de un tiempo de espera, observamos el resultado. Lo maximizo para que puedas verlo bien. ¿Qué te pareció? Sorprendente, ¿verdad? Pero si te detienes un momento a observar, verás un video impresionante. Muestra la Tierra con todo su esplendor, su tamaño y su apariencia externa. También podrás apreciar los cráteres de la Luna y a los astronautas caminando lentamente sobre su superficie. Sinceramente, es un buen video. Realmente me sorprendió. Y lo mejor es que lo creas de forma gratuita. Otro aspecto importante es el logo o la marca de agua que tiene el video. Y si quieres eliminar esta marca de agua de forma gratuita, en el tutorial anterior te muestro cómo realizarlo. Para esto solo debes ingresar a mi canal y una vez que estás dentro de él, este es el video donde te enseño dos técnicas para eliminar la marca de agua. A continuación te mostraré las diferencias que tienen estos dos modelos al generar el video a partir de un texto. Este es el video que he generado hace un momento, como lo observaste, y ese mismo prompt que utilicé en este modelo, lo utilicé en el modelo normal.
Ahora te mostraré el resultado que obtuve. Este es el video generado y puedes sacar tus propias conclusiones. También te invito para que puedas probar los dos modelos y hagas las pruebas. Ahora te mostraré cómo animar las imágenes, convertirlos en video. Pero antes de ello, como son varios modelos que estamos utilizando y para que no te pierdas, los enlaces de los modelos que estás observando lo encontrarás en la descripción. Continuando, para animar las imágenes y convertirlos en video, utilizaré este modelo. Pero no solo este, también veremos este otro modelo. Ambos modelos son distintos, tienen resultados diferentes. Iniciaré con esta de aquí. Ingresamos. Este modelo te permite animar específicamente al personaje. No considera tanto el fondo. Para que comprendas bien, te voy a explicar con esta imagen. Por ejemplo, si utilizas este modelo, lo que realiza es dar prioridad a la animación de la imagen. Por ejemplo, si tú le pides que cante, la imagen empezará a cantar. Si le pides que baile, también lo hará. Hará todo lo que le pidas, solo debes ponerlo a prueba. Sin embargo, este modelo no pone énfasis en el fondo, e incluso tiende a modificarlo o dejarlo de lado. Por eso, el enfoque principal de este modelo es el personaje. Veamos un ejemplo para que lo puedas comprender mejor. Lo que vas a hacer primero es ubicarte en la parte de abajo. Ubicas donde debes añadir o subir la imagen. Seguidamente, seleccionas la imagen y lo arrastras. A continuación, debes ingresar el prompt. Le estoy solicitando que la imagen o la mujer empiece a cantar. Seguidamente, ingresa el prompt negativo. A continuación, te mostraré otros parámetros. El tamaño, que tú ya sabes cómo cambiarlo. Luego tiene estas opciones. Lo pondré en español para que lo comprendas mejor. Este parámetro, si tú le pones en sí, entonces se añadirá un sonido de fondo, o quizás empezará a cantar, pero si le pones en no, obviamente no tendrá ningún sonido. Lo dejaré en sí. Luego tenemos otro parámetro, en este caso es para mejorar el prompt. Si lo pones en cierre, es decir, que lo generará tal como lo estás indicando en el prompt. Pero si lo pones abierto, estás haciendo que la IA mejore tu prompt. Ahora lo genero. Después de un tiempo de espera, observamos el resultado. Pero agárrate porque te vas a sorprender. Lo maximizo. Lo pongo en break. ¿Qué te pareció? Simplemente sorprendente, increíble. Así que no te sorprendas si más adelante empieces a ver en las redes sociales videos de personas consistentes con un realismo asombroso que harán acciones como esta. Ahora quiero que observes al personaje del video con la imagen. Dime si no son iguales. Son personajes consistentes. Pero también he creado otros videos. Los videos son los siguientes. Por ejemplo, aquí está saludando. Este es otro que está haciendo ejercicios. Y en este otro le estoy diciendo que actúe como si estuviera gritando. Pero ahora pasamos a la otra herramienta. La siguiente y última herramienta que te mostraré a continuación es la creación de videos a partir de una imagen. Pero a diferencia de la otra, con este modelo podrás mantener todas las características de la imagen. Por ejemplo, este video generado mantiene todas las características de la imagen. Observamos el pollo, el fondo y todos los demás. Lo maximizo para que puedas verlo bien. A continuación, animaré la siguiente imagen. Nuevamente me ubico en la parte de abajo y arrastro la imagen. Una vez cargado e ingresado los prompts, luego también activo para que la misma IA mejore los prompts y lo ejecuto. A continuación, te muestro el resultado. ¿Qué te pareció? Para estar terminando, si tienes alguna pregunta, házmelo saber en los comentarios. A la vez, sé que aprendiste algo nuevo. Es por ello que daré un me gusta a este video, así comprenderé que debo traerte más herramientas como esta. También suscríbete y compártelo. Nos vemos.